Los judíos para él eran una clase selecta. Para Nietzsche eran los espíritus clarificadores lógicos y radicales. Y en nuestra tradición hispano-sefardita tenemos a pensadores como Íñigo Ayllón, malagueño, judío español, Maimónides, cordobés, judío español, Spinoza, de origen sefardita hispano, que tuvo que emigrar a Ámsterdam por la persecución tanto católica como judía, y aquí también sufrió persecución. Un apellido más español que Spinoza no hay, ¿no? Es decir, había precursores que él admiraba. Él decía, los judíos deberían ser asimilados como un selecto grupo que algún día emergerá en Europa. La nueva élite de hombres y los nuevos hombres superiores que crearán a partir de la mezcla y alianza de distintas estirpes. No hablaba de una raza única, aria, pura, hablaba de mestizaje. ¿No? Vasconcelos hablaba de origen criollo, de mestizaje, del español con el indígena. Vasconcelos admiraba a Nietzsche y creía en el mestizaje como un producto de que somos hijos de diversas tradiciones, y mientras no admitamos ese mestizaje, pues seguiremos con el trauma de la conquista, en el pasado anclados, ¿no? Sin mirar al futuro ni mirar al presente, sin identidad colectiva, finalmente. El mestizaje, tanto cultural como sanguíneo, ¿y quién de ustedes no es hispano y no tiene sangre hispana o sefardita? Todos, en definitiva, tenemos sangre. Esta ciudad fue fundada por Luis de Carvajal, que era sefardita, y que fue procesado en la Inquisición, ¿no? Diego de Montemayor, ¿no? Bueno, pues, finalmente, Nietzsche decía que escribe, bueno, ni siquiera filósofo, porque era un nacionalsocialista, no creo que se le pueda llamar filósofo, decía de forma irónica, Nietzsche fue adversario del socialismo, fue adversario del nacionalismo y del pensamiento racial. Si prescindimos de esos tres líneas intelectuales, quizás hubiéramos sacado un buen nazi. O sea, en Nietzsche no hay nada de esto. No hay una crítica a la democracia, una crítica al socialismo, una crítica al nacionalismo, hay una crítica al militarismo, hay una crítica a la pureza racial. Por tanto, en Nietzsche no hay nada de lo que posteriormente se hizo. Su crítica al nacionalismo y al estatalismo tiene que ver con la concepción de admiración de la cultura aristocrática. Hay un radicalismo aristocrático, final, en Nietzsche, y un radicalismo individual. Es decir, realmente la aristocracia, no la nobleza estamentable y real, estamos hablando de aristocracia de espíritu, no de aristocracia de sangre, genética, ¿no? Yo creo que aquí nadie tiene título nobiliario, ¿no? Imagino, ¿no? Yo no lo tengo, ¿no? Ni quisiera tenerlo, ¿no? Pero evidentemente está hablando de una aristocracia, una nobleza que se conquista por uno mismo. Que es una aristocracia, los aristós, los mejores, los excelentes, es decir, los mejores, ¿no? No el demos es pueblo, es plebe para Nietzsche. Finalmente es masa, es populacho. Y puede ser la tiranía del populacho. Esta idea de que finalmente el pueblo se convierte en masa, y cuidado con la tiranía de las masas, porque la tiranía de las masas es lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Donald Trump, El racismo, la xenofobia, ¿no? Finalmente es la tiranía de una masa irreflexiva que no tiene capacidad de juicio político, ¿no? Y esto es el surgimiento de nuevos fascismos o de nuevos totalitarismos, que son los verdaderos enemigos de la democracia. Son los verdaderos enemigos que corroyeron las democracias. Hitler llegó al Bundestag, al Parlamento alemán, en 1931, con un 97% de representación política en el Parlamento alemán, ganando unas elecciones libres y democráticas, para constituir finalmente un régimen de persecución, un régimen del terror y un régimen del holocausto y el genocidio nazi. Por tanto, cuidado con la democracia, y esto es lo que está advirtiendo de alguna forma Nietzsche, porque la democracia puede convertirse en un populismo, o mejor dicho, en un populacho, donde el individuo se pierde en la masa, y la masa no es persona, la masa no es humana, la masa no es individuo, la masa no siente, no tiene rostro humano finalmente. La cultura, por tanto, y la gran política, tiene que ver con la primacía del Estado en favor de una edificación, de una educación, de una cultura que nos haga superiores, que nos haga verdaderamente autónomos y libres. No ante la primacía del economicismo, que lo dictamina todo, o el politicismo, sino superar finalmente,
hacia una cultura griega agonal, aristocrática y heroica. Para eso Nietzsche utiliza mucho el modelo griego de libre competición. Ahora que acabamos de terminar las Olimpiadas, ¿no? Finalmente, que son el invento de los griegos, finalmente las ideas de crecimiento, de juego, de elevación del hombre son las ideas finalmente de generar un individuo soberano frente a una despersonalización absoluta que constituye la modernidad, que nivela a los individuos, que los homogeniza y que finalmente les priva de la vitalidad y de la energía vital ascendente de crecimiento y de afirmación de la vida que tiene el individuo, ¿no? Por lo tanto, criticó los nacionalismos. Él consideraba que los nacionalismos nos conducían a las grandes guerras, consideraba que los nacionalismos eran ideología de rebaño, autónomo, y su oposición al nacionalismo es frontal, creyendo realmente en una Europa unida, ¿no? Y en la idea de una unidad cultural como la que fue Europa durante siglos, hasta el siglo XV-XVI, donde surgen los estados soberanos. Surge España, con la fusión del reino de Castilla y León, surge Francia, surge Inglaterra, surgen los primeros estados-nación, los primeros estados modernos, ¿no? Por tanto, para ser un buen europeo requerimos finalmente la unificación de Europa, ¿no? Y Nietzsche lo era, Nietzsche era precursor, ¿no? Para ser un buen alemán, decía, hay que desalemanitarse, ¿no? Finalmente. Contra todo el Estado prusiano de Bismarck y toda la filosofía de Hegel del Estado, ¿no? Nietzsche arremete, porque considera que esto es una solemne estupidez. La idea de que el Estado es la más alta meta y objetivo, fin del hombre y de la humanidad, y que el hombre tiene el deber más alto que el de servir al Estado. Esto es la mayor pendejez que pudo decir Hegel, finalmente. El triunfo del Estado de la razón, ¿no? El Estado es la conciencia ética en sí y por sí, es lo racional en sí y por sí. Vamos a ver, señores, es el Volvis, el espíritu del pueblo que se encarna en el Estado. La idea de soberanía nacional, otra pendejez, ¿no? Finalmente. O sea, entendiendo que finalmente el Estado, para Nietzsche, es un monstruo frío, que lleva a los hombres a morir con una bandera, y lleva la guerra y el genocidio como el que hubo en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial en Europa, donde murieron 55 millones de europeos, donde alemanes, ingleses, ahora nos peleamos en el Parlamento Europeo, pero antes nos peleábamos en las trincheras, finalmente, donde murieron 55 millones, ¿no? Y esto es la idea del Estado, la idea del triunfo del Estado, ¿no? Finalmente, que ha sustituido al Dios justiciero. Este es el nuevo ídolo al que adoramos. Este es el nuevo Dios al que adoramos. Por lo tanto, Nietzsche dirá, el Estado, abrid los oídos. Voy a hablar de la muerte de los pueblos. El Estado es el más frío de los monstruos. Es frío incluso cuando miente, y esta es la mentira fría que escapa de su boca. Yo, el Estado, soy el pueblo. El Estado, como todos los ídolos, miente y miente fríamente, como corresponde a un monstruo moderno. Y esta fría mentira se desliza de su boca. Yo, el Estado, soy el pueblo, finalmente. Bueno, esta es la crítica visceral. Pero pensemos que Nietzsche no es un antiestatalista. No vayamos a la idea anarquista de luchar contra el Estado. No necesariamente es un antiestatalista. Nietzsche cree en el Estado, pero un Estado que generalmente esté al servicio de la cultura y de una nueva estirpe, una nueva casta de señores frente a la plebe, finalmente. Nietzsche considera que el Estado tiene que ser un servidor del individuo. No el individuo al servicio del Estado, sino el Estado al servicio del individuo. Por tanto, el sentido de la voluntad de poder para Nietzsche es la voluntad de afirmación de la vida. La voluntad de poder es allí donde encontré vida, encontré voluntad de poder, como manifestación de superación del ser humano, como manifestación de la sobreabundancia y del empoderamiento y de la elevación máxima de la vida, ¿no? Mientras que comunidad muchas veces para Nietzsche significa corrupción, degeneración y no reconocimiento de la actividad. El individuo libre ha sido amaestrado, ha sido esclavizado. Por tanto, el individuo que se libera de toda domesticación tiene que ver con esta idea, ¿no? La limitación que hace Hegel del Estado, en su filosofía del derecho y en su fenomenología del espíritu, es una idea finalmente absurda, ¿no? Yo creo que Nietzsche trata de ver que el Estado puede debilitar al hombre, y lo debilita a través de
finalmente dos instrumentos, que es uno, la educación, el sistema educativo, en el que nos quieren convertir y moldear en individuos útiles para el mercado, ¿no? Provechosos, con buen oficio, y a través del ejército, porque el ejército representa la fuerza y el poder y el monopolio de la violencia del Estado, finalmente, ¿no? Claro, hoy en día esto no lo entendemos, pero podríamos ver finalmente el servicio que hacían los individuos en Alemania en ese momento, que estaban en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra Mundial, donde te llamaban a filas y tenías que ir a morir en las trincheras, ¿no? Morir por la patria, ¿no? Finalmente, ¿no? Esto para Nietzsche, pues evidentemente no es un instrumento de liberación, sino de dominación, ¿no? El Estado aspira a formar individuos empleados útiles y le interesa la cultura y a la educación niveladores que generen servicios al Estado, ¿no? Nada más alejado de Nietzsche, ¿no? Nietzsche tampoco es un grecomaníaco que busque regresar a un pasado nostálgico y existente de Grecia, de la Magna Grecia, el espíritu dionisiaco, no, ni mucho menos. Yo creo que Nietzsche detecta que hay mucho de griego en nosotros, en la cultura contemporánea, ¿no? Y por tanto hay que rescatar lo griego en nosotros, un espíritu también apolíneo y mesiánico, evidentemente, la política, la cultura y el arte, porque finalmente somos hispanos, somos romanos, somos hijos de Roma, pero Roma copió todo de Grecia. Roma no creó nada, salvo el derecho. La cultura, el arte, la filosofía, todo lo copió de Grecia. Por tanto, somos hijos de Grecia. Ustedes tienen evidentemente sangre griega, igual que yo, de sangre romana, ¿no? Somos descendientes de Roma y de Grecia, ¿no? Mi ciudad, por ejemplo, antes que los griegos llegaron los fenicios y los tarpesos, luego los griegos, ¿no? Tiene prácticamente 3.000 años de historia, ¿no? O sea, somos hijos de muchas tradiciones. El querer ensimismarnos en ser hijos de Gautemos exclusivamente y descartar que no somos hijos de Cortés o de Bartolomé de las Casas, finalmente es negar nuestra historia. Es no querer superar el trauma de la historia y no avanzar ni mirar el futuro ni el presente. Yo creo que tenemos que asimilar que somos hijos de varias tradiciones y ver en diálogo esas distintas tradiciones. Para Nietzsche lo agonal, lo heroico y lo aristocrático finalmente es el modelo ideal. Es el modelo de una ética política que busca la excelencia, la magnanimidad, la fortaleza y en definitiva la alegría, ¿no? El fin del Estado es crear esos individuos fuertes, ¿no? Y finalmente el modelo griego del Estado es el que se inclina precisamente a ese desarrollo espiritual, tanto del arte, la cultura y la educación, ¿no? Sin embargo, el Estado uniforma, domestica, ¿no? Conserva en torno a la perpetuación del poder y de la utilidad y anula muchas veces la cultura, ¿no? Quiere formar empleados útiles y generar docilidad, ¿no? Bueno, yo creo que de docilidad y sumisión tenemos una larga historia en México, ¿no? Yo creo que 80 años de régimen priista hegemónico, de dictadura perfecta, ¿no? O de régimen autocrático nos han enseñado a ser obedientes y sumisos, ¿no? Y para nada ser combativos, ¿no? Yo creo que eso lo hemos aprendido bien. Bueno, pues hay que romper finalmente la sumisión, ¿no? Finalmente, ¿no? Frente al Leviatán, frente a la cultura del poder, frente a la cultura autoritaria, frente a la cultura autocrática. El sentido del Estado no puede ser el Estado sino los individuos. Los nacionalismos en el siglo XIX, con los imperialismos, los colonialismos, con los totalitarismos del siglo XX, finalmente han generado un nuevo dios mortal, que era el Leviatán, que finalmente bajo su forma de absolutismo más sutil y cruentos llevaron a la humanidad al exterminio. La idolatría del dios Estado como un dios que cae por sus propias piezas derivará de ese colonialismo en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, con la muerte y el exterminio de 55 millones. Este es el nihilismo más débil, más cansino y más inconsciente de la vida humana. Este es el verdadero nihilismo, el genocidio, pero no solo de Auschwitz, de Mauthausen, de los Gulag soviéticos en Siberia, no, de Pol Pot, por ejemplo, también, creo que 1,5 millones o 2 millones de personas murieron, ¿no? Finalmente, esos fueron verdaderos genocidios políticos del Estado.
verdaderos holocaustos, ¿no? Estos son los símbolos trágicos de la derrota de la modernidad. Guernica, si conocen el cuadro del pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso, ¿no? Finalmente, ¿no? Guernica es una población vasca que representa los derechos forales de las libertades vascas, bombardeada por la Legión Cóndor, la Legión Nazi, que prestó Hitler a Franco, finalmente. Auschwitz, Hiroshima, Hiroshima, Nagasaki, son los símbolos de la derrota de una humanidad, donde el otro, el extranjero, el exiliado, el inmigrante, el judío, el hispano, finalmente escriben la historia moral de Occidente. Y esta es la realidad. El siglo XX fue o constituye el acontecimiento moral más singular, donde la barbarie y la destrucción se plasmó en que para el totalitarismo todo es posible. Y lo peor de esto no es la magnitud de las dimensiones de la masacre, sino que fueron miradas de mejora de la humanidad. O sea, Hitler mandaba a discapacitados, a cualquier individuo deforme, o cualquier individuo gitanos, republicanos, húngaros, polacos, cualquiera, no solo judíos, mandaba a los campos de exterminio por la idea de mejorar la raza, finalmente, ¿no? Esto es lo peligroso finalmente del tema, ¿no? Es decir, de que fueron hechos en aras de una mejora de la humanidad, estos proyectos totalitarios, ¿no? Este es el cuadro de Guernica que ustedes conocen, que está en Reina Sofía en Madrid, y que Picasso dejó dicho: no entrará en España hasta que no muera Franco. En 1965 murió Franco y el cuadro vino de Francia a España, ¿no? Finalmente. Un cuadro que pintó, es el símbolo está en las Naciones Unidas, en la sede de las Naciones Unidas, ¿no? Es un símbolo precisamente de la lucha contra los totalitarismos, ¿no? Nietzsche, ¿cómo voy de tiempo? ¿Eso? ¿Bien? Muy bien. 15 minutos y termino. La crítica a la democracia y al igualitarismo yo creo que es también una consonancia, es algo importante de Nietzsche, ¿no? Si la masa es uniformidad, mediocridad, falta de rigor, de autenticidad, finalmente el individuo debe superar a la masa. El individuo se tiene que crear a sí mismo, el individuo tiene que ser superior, tiene que ser libre frente a la masa. Él dice, Nietzsche, hermanos, lo dice casi proféticamente, ¿no? En un lenguaje que nos es común por nuestra tradición judeocristiana, ¿no? Finalmente, ¿no? Utilizando a Zoroastro, a un profeta persa, dice: se necesita una nueva nobleza que sea contraria a todo despotismo y que escriba de nuevo las tablas de la palabra noble, de la palabra nobleza. Esa es la aristocracia, o el radicalismo aristocrático que él pretende. Una nueva nobleza de humanidad, finalmente, que haga una crítica finalmente a una democracia moderna, ¿no? Porque el placer de ser rebaño realmente es un placer profundo, ¿no? O sea, es un placer prolongado y estimulado por nuestra sociedad de consumo, ¿no? El placer de la comunidad, de la seguridad, del bienestar, ¿no? El placer de ser masa, hombre masa frente al individuo, finalmente, ¿no? Por la conciencia de, como Leticia, de seguir un poco la tiranía de la costumbre, de la convencionalidad, frente a la capacidad de pensamiento autónomo, la capacidad crítica, la capacidad autónoma de ser diferente. Esto es un pensamiento mucho más profundo. Por tanto, el hombre libre es aquel que se aleja de la costumbre, es aquel que cuestiona lo convencional, es aquel que genera sus propios valores. Y este es un poco el ideal de Nietzsche: generar un hombre fuerte, libre, con capacidad de creación de sus propios valores. Porque el hombre, desde un punto de vista antropológico, para Nietzsche es valorador, es creador, finalmente, ¿no? Por tanto, la democracia, para él, en esos momentos, siglo XIX, empequeñece lo político desde valores de rebaño, ¿no? Y absorbe a los individuos excepcionales, diferentes y superiores, ¿no? Claro, una democracia que se convierte en tiranía de las mayorías sobre la minoría. Es una democracia que es una democracia mediática, basada en el consumo, donde finalmente la mayoría aniquila esa estirpe de individuos excepcionales. Esto toca vivir en la democracia en América, lo ve claramente también. La democracia traerá una homogenización progresiva de la humanidad, que tiende a disolver la individualidad, finalmente una uniformidad colectiva. Y también Ortega y Gasset, en un libro premonitorio de la rebelión de las masas,
finalmente. En la rebelión de las masas, en 1932, él anticipa el auge de los totalitarismos, el auge de los fascismos. España va a entrar en una guerra civil, que es la antesala de la Segunda Guerra Mundial, y finalmente él anticipa que los totalitarismos van a llegar con toda su violencia a través de las masas, ¿no? Por tanto, Nietzsche también se aleja del hombre masa, un hombre reflexivo, un hombre acomodaticio, un hombre finalmente que no reflexiona, que no cuestiona críticamente la realidad, sino que finalmente se deshumaniza progresivamente en su persona, ¿no? Yo creo que este es el hombre masa de las sociedades invertebradas, el hombre masa o la sociedad masa embrutecida, peligrosa y decadente, ¿no? Y en Nietzsche su antropología tiene que ver con esto, con que el ser humano es finalmente un ser inmundo, es un virus del universo, es una enfermedad. El hombre tiene que ser superado. El hombre tiene que ser superado y es un tránsito entre el siglo y la idea de superhombre. El hombre debe superarse a sí mismo, debe crearse a sí mismo, debe ser plenamente autónomo para no ser ese hombre de masa. Y este es el hombre auténtico, libre, superior, fuera de todo amaestramiento, que no es esclavo, ¿no? Por lo tanto, aquí también en Nietzsche hay una muerte de los ídolos, ¿no? Finalmente, en un tiempo, dice Nietzsche, el espíritu era Dios, luego se convirtió en hombre, en el antropocentrismo renacentista, humanismo renacentista de la modernidad, y luego, hoy en día, el concepto de soberanía popular, soberanía nacional, se convierte en Dios, finalmente. Este es el igualitarismo gregario, pernicioso, que tanto critica, ¿no? De la tiranía de los más pequeños y los grandes. Su proyecto de la gran política es un horizonte de expectativa, es un horizonte de esperanza, frente al derrotismo, frente a la impotencia, frente al fatalismo, frente al determinismo historicista o materialista hegemónico, finalmente superar esos nihilismos, ¿no? Hacia un nuevo proyecto que sea del hombre superior, legislador, ¿no? Donde la voluntad de poder no es voluntad de dominación, sino voluntad de dominio y de afirmación de la vida. La voluntad de poder no es tratar de dominar a los otros, finalmente. El poder del que habla Nietzsche es el poder del artista, el poder del aventurero, el poder del creador, el poder del amante, finalmente, que todo lo vierte sin miedo al gasto, a la insuficiencia, al cálculo, finalmente, ¿no? Porque la vida, finalmente, es apropiación, es expresión del poder inicial para Nietzsche. La vida tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo, con la expansión, con la adaptación, con la energía, con la lucha. La vida es lucha, finalmente. Hay un elemento agonístico griego en esto. La vida es superación de uno mismo. La voluntad de poder es endureceros, porque esto es lo que nos ennoblece. No ser demasiado débiles y compadecer la debilidad de la corrupción, de la impunidad. Todo lo contrario, combatirla fervientemente. Esto es el imperativo de endureceos, la más honda certeza de los creadores del superhombre, el ideal del superhombre. Solo en el dominio a sí mismo de la voluntad de creación. La voluntad de poder tiene que ver con no una voluntad que quiere poder desde la insuficiencia o desde el complejo de inferioridad. Todos los dictadores del siglo XX han tenido ese complejo de inferioridad, han tenido una ambición desmedida por el poder, pero porque estaban acomplejados. Si ustedes hacen un estudio psicoanalítico de estos personajes, había verdadero complejo de inferioridad. Por eso necesitan el poder y ejercer el poder. Finalmente, el complejo de poder de sobresalir o de destacar sobre los demás, pero que al final es característico de los dogmáticos, de los déspotas, de los dictadores, de los envidiosos, ¿no? Aquí vemos algunos de ellos, ¿no? Stalin, Mussolini, Franco, Mao Zedong, Hitler, finalmente, ¿no? Vamos a incluir alguno también más, ¿no? Había Hugo Chávez, incluida, ¿no? Finalmente, ¿no? Hombres que finalmente ansiaban el poder desde una inseguridad y una inferioridad y desarrollaron esa ambición. Realmente Nietzsche no habla de esto. La voluntad de poder no es voluntad de dominación. La voluntad de poder tiene que ver con voluntad de dominio, voluntad de afirmación de la vida, de crecimiento. Y esto nos lleva precisamente a la idea de que el poder, que la voluntad es una virtud que se da, donadora de sentido, ¿no? Voy a intentar ir un poco más rápido para ir terminando y yo creo que dejar también tiempo para las preguntas, los cuestionamientos, ¿no? Esta es un poco la revolución
La voluntad de poder parte de la idea de Schopenhauer, el mundo como voluntad de representación. Yo creo que el gran maestro de Nietzsche fue Schopenhauer, pero sobre todo Spinoza, un filósofo de origen hispano, ¿no? Es el filósofo de la democracia, realmente. Spinoza hablaba del conatus, de la necesidad del ser. Y esto tiene que ver también con la idea del cuerpo, ¿no? La voluntad como ese impulso espiritual anímico que rige el cuerpo, finalmente, ¿no? Esta voluntad que finalmente no es contraria al alma racional. Para Platón estaba el alma racional, que era irascible, y el alma concupiscible, ¿no? Se acuerda del carro alado, ¿no? Finalmente, el corcel negro era el alma concupiscible, los instintos, que son bajos, ¿no? Ya en concepción peyorativa. El corcel blanco era el alma irascible, ¿no? de la valentía, y el cochero era el alma racional, que debe gobernar la vida de uno, al igual que en el Estado, ¿no? Finalmente, ¿no? Los filósofos gobernantes, los guardianes y los campesinos, ¿no? Hay una idea platónica, pseudo-cristiana en toda nuestra cultura, de ese dualismo alma-cuerpo, ¿no? Y de cómo la prisión del alma es, el cuerpo es la prisión del alma, ¿no? Finalmente, ¿no? Como que no podemos librarnos del cuerpo. Nietzsche afirma la corporalidad, Nietzsche afirma el cuerpo por encima del todo, y el protagonismo del cuerpo como un creciente deseo de ser, de expandirse, de crecer. Para Nietzsche el cuerpo es el verdadero laboratorio experimental donde las fuerzas confluyen en una pluralidad y un campo de valor. Yo creo que Nietzsche atisba que somos fundamentalmente cuerpo. Frente a los mundos celestiales, es decir, donde ustedes ven mundos ideales, celestiales, platónicos, yo veo cosas humanas, demasiado humanas, diría Nietzsche, ¿no? Finalmente, ustedes se proyectan sobre los cielos, pero en el fondo vivimos en el mundo sensible, en el mundo material, en el mundo corporal, somos corpóreos, ¿no? Por tanto, para Nietzsche, el deseo de crecer, de obrar, y esto tiene que ver con Spinoza, la teoría del conatus, ¿no? La teoría de trabajar, crear, ampliar, de acrecentar la capacidad de, finalmente, cada cosa, dice Spinoza, se esfuerza en preservar su ser. Esta es la idea del conatus, ¿no? Preservar el ser, que dice Paul Ricoeur, es la ética del deseo de ser y el esfuerzo de existir, ¿no? Para Nietzsche sería el instinto de vida, el instinto ascendente que fomenta la vida, no la muerte, no la, como Schopenhauer, no la renuncia, ¿no? Schopenhauer es demasiado budista y taoísta, ¿no? No, mejor la renuncia a la rueda del deseo, no. Nietzsche dice, afirmemos la voluntad deseante, afirmemos la voluntad deseada. Claro, evidentemente Apolo tiene que intervenir, ¿no? Que no todo va a ser frenesí, embriaguez, ¿no? Finalmente, ¿no? No todo va a ser Dionisos. Dice, ahí también un Apolo que pone contrapeso en esto, ¿no? Pero seamos espíritu de ligereza, frente al espíritu de la carga, del camello, del deber por el deber, del imperativo categórico kantiano, ¿no? La moral del deber por el deber, ¿no? Eso es un verdadero camello, ¿no? Aceptan todas las obligaciones, ¿no? Finalmente. Nietzsche diría, Kant es un cristiano camuflado, ¿no? Dice, en el fondo, y es cierto, ¿no? Todo el imperativo categórico y toda la moral puritana del deber, ¿no? Un rigorista, pietista. Bueno, Nietzsche nació en una familia ultra religiosa, ¿no? Y de hecho, su abuelo ha sido pastor protestante, su padre también, y querían hacerle un pastor protestante, ¿no? Yo creo que le salió un poco raro, ¿no? El niño que le salió finalmente oveja negra, ¿no? A la familia. Pero bueno, porque se afirmó a sí mismo frente a su educación piadosa y puritana, ¿no? Claro, tendríamos que ver qué tipo de religión había en ese momento, ¿no? Porque Nietzsche creo que también se puede enlazar con una religión. Yo no soy, en ese sentido, ateo nietzscheano, ¿no? En este sentido, la muerte de Dios va más allá que la muerte de un Dios, ¿no? Personal, ¿no? Podemos decir, ¿no? Pero bueno, esto si quieren lo hablamos luego, ¿no? Decía Nietzsche, todo el fenómeno del cuerpo desde el punto de vista intelectual es tan superior a nuestra conciencia y a nuestro espíritu, a nuestras maneras conscientes de pensar, sentir y creer, como el álgebra es superior a la tabla de multiplicación. Es decir, nuestra cultura ha negado eso, ha negado la corporalidad, ha reprimido la corporalidad, no ha querido reconocer que somos animales, finalmente, y finalmente afirmar la animalidad, es la esencia del hombre, es el pensamiento más grave y decisivo y precursor de tempestades, ¿no? Finalmente, lo que dice Patrimonio.
Bueno, voy a pasar porque sí es muy extensa, siempre me pasa que como muchas proyecciones, muchas diapositivas. El espíritu de la aristocracia, la aristocracia del espíritu es precisamente generar un nuevo carácter, ¿no? Finalmente, generar desde una visión artística y política estos nuevos señores o estirpe de señores, ¿no? Donde el Estado se convierte en Estado educador. Él no es antiestatalista, ¿no? Finalmente el Estado tiene que proteger a los individuos superiores, crear esa aristocracia internacional de verdadera casta de señores que finalmente traerá una democratización de Europa, ¿no? Como el medio más útil para la aristocracia del espíritu. La casta de señores es una promesa de futuro frente a una sociedad como la nuestra, que no confía en nada, que no cree en nada, que pues de alguna forma ha perdido los valores de la vida, de la existencia, ¿no? Como la canción dice, la vida no vale nada, ¿no? Nada más nihilista que esa canción, ¿no? La vida no vale nada, ¿no? O sea, eso es puro nihilismo, ¿no? Cuando finalmente llevamos 200.000 muertos en la lucha contra el narcotráfico, eso es nihilismo. No tenemos que ir a Auschwitz, a Europa, tenemos Auschwitz en México, ¿no? Tenemos Ayotzinapa, tenemos Mauthausen, tenemos nuestros propios Auschwitz aquí, nuestros propios genocidios, finalmente, ¿no? Entonces, no hace falta que vayamos a Europa, ¿no? Nietzsche está hablando en un sentido universal, ¿no? Y su pensamiento es premonitorio y anticipador de todo lo que ocurre precisamente, o lo que nos está ocurriendo ante este ocaso de ídolos, finalmente, ¿no? Bueno, pues, esos nuevos legisladores y ejemplares que traerán el futuro y esa nueva nobleza, ¿no? Ya para terminar, yo creo que la gran política tiene que ver con este proyecto, ¿no? Yo considero que podemos, frente a los vicios de la democracia actual, electoral, o la partidocracia, o el economicismo de servicio al mercado, todo por el mercado, para el mercado y por el mercado, finalmente el estatalismo, yo creo que Nietzsche nos viene a sugerir una concepción que puede ser de democracia diferencial, ¿no? Aunque él hace una crítica rotunda a la democracia, yo creo que Nietzsche hoy día, si viviera hoy día, sería un precursor de una democracia diferencial. No de un concepto igualitario de democracia, sino un concepto de igualdad compleja, diferencial, de derechos diferenciales, ¿no? Y en este sentido, de pluralismo complejo y de democracia más amplia, ¿no? Frente a las insuficiencias democráticas o los defectos de la democracia. Nietzsche, sin duda, nos plantea un hombre del mañana y del pasado mañana. Nietzsche se anticipa a su tiempo y de alguna forma supera su tiempo y nos supera a nosotros mismos en la medida en que genera precisamente este horizonte de expectativas. Yo creo que la gran política para él está indisolublemente ligada a la tarea educativa, de generar estos nuevos seres o espíritus de señores excepcionales, que es el filósofo, legislador, educador, que finalmente va a superar la decadencia de la modernidad. Nietzsche no se equivocó en utilizar este talante intempestivo y yo creo que su confrontación polémica con su tiempo denota de alguna forma de que finalmente no había llegado aún su tiempo y lo que escribía sin lugar a dudas es para una época futura, ¿no? Muchas gracias.